into contractionary territory in August. Pues procedemos ya al análisis. Carlos Santiso, profesor del Máster en Finanzas Corporativas del IEB. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carlos, previsiones económicas de la Comisión Europea que nos indican ralentización económica, inflación algo enquistada. Parece que estos dos términos son básicamente el concepto de esta inflación, pero desde la Comisión Europea no quieren hablar de esta inflación. ¿A ti qué te han parecido estas previsiones? Bueno, siendo 100% estricto, esta inflación sería si no hubiese expectativas de que los precios siguiesen cayendo, cosa que está sucediendo. Aunque sí que es cierto que es sobre todo por un efecto base. Creo que estamos en un entorno complicado. Como bien decías, Alemania es la locomotora de Europa y es básicamente el motivo por el que los estados, a pesar de tener una inflación que ha llegado a los niveles que ha llegado, los tipos de interés en países como Italia, España, Grecia, no se han ido a las nubes. No nos olvidemos que la deuda está de forma encubierta, mutualizada por Alemania, es decir, respaldada en última instancia por Alemania, y si no fuese gracias a esto, países como España estarían pagando unos intereses considerablemente superiores a los que paga actualmente, por lo que el hecho de que Alemania esté sufriendo más que otros países de la eurozona es preocupante, porque es el principal valedor de la deuda de la eurozona. Y tiene mucho que ver con la guerra de Ucrania, que no se termina, con el coste energético, que hay una mayor dependencia en Alemania. Y será muy importante ver qué ocurre con China, porque también Alemania es uno de los principales exportadores. Si vemos que en China la economía no se recupera como se esperaba, la reapertura no ha sido tan fuerte como cabía esperar, pues Alemania también puede sufrir en ese lado. La clave de todo esto es que, lo que he dicho, si Alemania sufre, pues los demás países van a terminar yendo detrás. Y respecto a las previsiones económicas, bueno, pues las revisiones en entornos económicos complicados como el actual suelen darse. Hay muchas veces que las previsiones no se cumplen. Y bueno, habrá que ir viendo cómo evoluciona en este entorno que es bastante complejo. Carlos, ¿es optimista decir que solo Alemania va a ser la economía que vaya a contraerse en 2023 y que en 2024 ninguna se va a contraer? Sí, es optimista. Quizás en 2023 el resto de países aguanten, pero Alemania de no recuperar y va a depender en gran medida lo que suceda con la guerra de Ucrania, lo que suceda con China, que no veo muy buenas expectativas ahí. En caso de que esos dos puntos no evolucionen favorablemente, es difícil que Alemania rebote. Ahora mismo, bueno, la economía está bastante debilitada, tanto el sector manufacturas como servicios están sufriendo. Y en el entorno actual de tipos de interés no veo muchos motivos por los que de repente haya un rebote importante, la verdad. Entonces, sí que en 2024, si Alemania no se encuentra en una mejor situación, el resto de países yo creo que la acompañarán. Otra situación interesante que también se plantea en estas previsiones es la de la inflación, ¿no? Se dice que creen que la inflación va a bajar respecto a la expectativa que tenían para este año 2023, pero no 2024, lo que me hace pensar que creen que va a estar algo más enquistada o que va a costar un poquito más que esa inflación se vaya del todo y baje a ese 2%, porque ahora le han subido la expectativa de 2024 del 2,8 al 2,9. Claro, esto es más cerca del 3 y, lógicamente, cada vez más lejos del 2%. ¿Qué opinión te merece que Bruselas esté abiertamente considerando que la inflación se vaya a quedar así de enquistada, que todavía ni siquiera en 2024, cuando ya habrán pasado 3 años desde que comenzó este ciclo inflacionista en 2021, todavía no estemos en ese 2% de inflación de objetivo? Bueno, es una tesis, la de una inflación más duradera, que grandes inversores han comentado no ahora, ya hace algunos meses, como por ejemplo Bill Ackman, que es uno de los inversores más conocidos del mundo y está haciendo precisamente esa apuesta por medio de derivados sobre tipos de interés. Bill Ackman cree que la inflación será bastante más sticky de lo que realmente se pensaba, ¿no? Había como
consenso en el que la inflación iba a volver a niveles del 2% más pronto que tarde. Parece que no va a ser tan sencillo, pero también dependerá en gran medida. Predecir lo que va a ser la inflación me parece aún más complicado que predecir lo que va a hacer la economía, la verdad, pero dependerá en gran medida en lo que haga la economía de la eurozona, lo que haga Alemania, países periféricos y demás. Si el año que viene tenemos una recesión, que es un escenario que aunque ahora mismo no se baraja demasiado, pero podría darse, eso sería positivo para que la inflación se contuviese más. Al final, las recesiones tiran el consumo hacia abajo y eso repercute directamente sobre la inflación. Así que yo creo que ahí va a estar la clave en cómo evolucione a nivel crecimiento la eurozona y, en definitiva, el mundo, que está bastante conectado. A Gentiloni se le ha preguntado qué cree que va a hacer el Banco Central Europeo en la reunión que tiene esta semana. Dice que ya cree que los tipos de interés están en su pico o que por lo menos están cerca. Claro, el mercado baraja una subida más, quizá no en septiembre, un poquito más adelante, pero en cualquier caso también lo que parece que el mercado tiene bastante interiorizado es que ya sería en 2024 cuando comiencen esas bajadas de tipos, pero me parece bastante llamativo que veamos o que Bruselas crea que la inflación se va a situar en torno del 3% de media para 2024, lo que significa que va a haber meses que vamos a estar por encima del 3%, igual en el 4%, que todavía es duplicar ese 2% de objetivo de inflación del BCE, y a la vez el Banco Central Europeo esté bajando los tipos de interés. ¿Esto cómo concuerda? Sin duda es un mensaje totalmente contradictorio, no tiene demasiado sentido. Los tipos de interés es el termómetro de la inflación y no se contempla demasiado bien un escenario económico donde las economías rebotan y por lo tanto la inflación persiste un poco más de lo que se esperaba y los tipos de interés caigan con fuerza. No tiene mucho sentido. Ese escenario se daría más bien, como comentaban, un escenario recesivo. Si en 2024 no tenemos ese escenario, las economías aguantan, el consumo también, que lo veo complicado, sobre todo por el nivel de endurecimiento bancario que tenemos actualmente. La concesión de crédito está prácticamente en mínimos en la eurozona y ya no digamos tema de hipotecas, que a día de hoy es poco accesible. Lo veo complicado, pero si la economía aguanta en este entorno, también veo bastante complicado que los tipos de interés caigan con fuerza. Lo que sí tengo claro es lo que comentabas, que los tipos de interés están, si no ya en el techo, muy cerca. La economía no puede aguantar mucho más y veremos cómo evolucionan los sucesos en los próximos meses. Hablabas al principio de lo que es técnicamente la estanflación. Yo decía que Gentiloni había dicho hoy que consideraba que se podía evitar llegar a ese escenario. De todas maneras, ¿estás de acuerdo con que se podría evitar? Porque hablabas de que sería una inflación que todavía esté subiendo y ahora mismo la inflación está bajando. Esta inflación, en cualquier caso, no vamos a tener, entonces, según ese concepto. Claro, es que esta inflación sería una inflación sostenida muy elevada, incluso por encima de los niveles que se esperan para 2024, bastante por encima, lo que ocurrió en la década de los 70, que teníamos inflación por encima del 5% de forma sostenida, con un crecimiento estancado. Yo creo que ahora mismo no estamos en ese escenario. La inflación se ha desacelerado con bastante fuerza. Recordemos que hemos tenido niveles por encima del 8% y ahora, bueno, pues hablamos de otro tipo de escenario, ¿no? Yo creo que no veremos un entorno de esta inflación, pero que veremos más bien un entorno donde la economía se deteriora con fuerza, fruto de que no es lo suficientemente fuerte para aguantar los tipos de interés que tenemos ahora mismo, se frena el crédito, se frena la concesión o la concesión de crédito, aumentan los defaults, las tasas de mora de los bancos y demás, y eso repercute de forma directa en el resto de la economía y tenemos un escenario recesivo que, en mi opinión, será más severo de lo que el mercado espera. Todo el mundo ahora mismo habla del soft landing. Antes de que empezase el 2024, a finales de 2023, todo el mundo hablaba de un hard landing. Los mercados son así, cambian la narrativa de forma muy brusca y yo ahora mismo me posiciono más en que 2024, hacia finales, pues las condiciones económicas se
deteriorarán bastante. Carlos Santiso, profesor del Máster en Finanzas Corporativas del IEB, un placer tenerte. Muchísimas gracias. A ti por la invitación. Hasta luego. Que pases muy buena tarde, Carlos. Mientras tanto, vamos a repasar qué están haciendo los mercados. Queda ya